sean originarios de la región. Esto, al parecer, pues va a ser complejo de cumplir. Y se desglosa la regla de origen metiéndole un aspecto laboral, el valor de contenido laboral. ¿Qué se dice del valor de contenido laboral? Pues que ahora esta manufactura de los vehículos debe de cumplir al menos con el 40% en vehículos ligeros y 45% en camionetas de manufactura elaborada en la región. Es decir, decimos, pues está muy bien, México sigue cumpliendo este aspecto, pero no. Uno de los puntos importantes que está pidiendo Estados Unidos es que esa manufactura, esos empleados que están fabricando el vehículo, en ciertas regiones de Estados Unidos, donde el salario es arriba de $16, se vaya para allá. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte del vehículo, una parte importante del vehículo, se va a tener que fabricar en Estados Unidos. ¿Sí? Va a tener que intervenir la mano de obra norteamericana, porque lo que se busca es que haya altos índices de salarios en el pago para la fabricación de estos vehículos. También se introduce el tema del aluminio y del acero. Insumo importantísimo para vehículos, ¿no? ¿Qué se está buscando aquí? Pues que al menos sea el 70% de acero norteamericano el que se utilice para fabricar el vehículo. ¿Qué estaba pasando? ¿Esto cómo nos golpea? Pues resulta que muchas armadoras estaban trayendo acero y aluminio chino o de Rusia, un poquito más barato que el de Estados Unidos. Esto no le gustaba para nada a Estados Unidos y como no es posible. Se tiene que utilizar acero y aluminio de la región. Y ellos saben que su industria acerera y del aluminio tiene grandes ventajas y está de cierta manera paralizada. La idea es reactivarla con la utilización para la fabricación de automóviles. También se habla de autopartes. Para fabricar el vehículo necesitamos autopartes. Entonces, ¿qué se hizo en el TEMEC? Se dividió los insumos que se utilizan para la fabricación del vehículo, estas autopartes, y se denominaron bajo 3 categorías. Perdón. Las autopartes esenciales, que el 75% deben de ser de la región. Partes principales, el 70%, y complementarias, 65%. Las esenciales tienen que ver con el chasis, tienen que ver con la carrocería, es decir, aquellas piezas que son necesarias para que exista el vehículo. ¿Qué más? Las principales, pues de forma secundaria hablan de los frenos, hablan de la suspensión, en fin, hablan de partes secundarias que son necesarias para la utilización del vehículo. Y las complementarias, como puede ser el radio, el aire acondicionado, esos son ejemplos que les puedo dar de qué tipo de mercancías se utilizan para la fabricación del vehículo y de las cuales se pide el cumplimiento de un contenido regional elevado a este porcentaje. Estos incrementos se van a llevar por etapas, ¿no? Es decir, no entrando en vigor el tratado van a ser el 70%, ¿no? Se está previendo un periodo de transición en algunos aspectos de 4 etapas o de 4 años o hasta 7 años. En cuanto a vehículos pesados, pues actualmente la regla de origen nos marca que debe de ser del 60%. ¿Qué se hizo en el TEMEC? Bueno, pues para vehículos pesados, ahora el valor de contenido regional se elevó al 70%. Este incremento se va a dar en 7 etapas y el valor de contenido laboral se dividió en tres aspectos. Un 30% para gastos de manufactura, un 10% para investigación y desarrollo, es decir, tecnología, investigación en tecnología, y un 5% en ensamble. En compras de acero y aluminio también imponen una carga del 70% de la utilización de acero y aluminio proveniente de la región. También en el aspecto de autopartes se mantiene esa división relacionada en el cumplimiento del valor de contenido regional de las mercancías. Parece muy negro el panorama, ¿verdad? Parece difícil de cumplir. Lo cierto es que ¿a quién está beneficiando esta regla de origen? Definitivamente lo que busca beneficiar es a empresas norteamericanas porque saben que van a utilizar insumos norteamericanos. ¿A quiénes van a golpear? ¿A quién va a golpear esta regla de origen? Pues definitivamente a las armadoras asiáticas y a las europeas. Pero yo soy de la idea de que
claramente esto implica un reto importante para estas empresas. Porque en la medida en que las empresas a las cuales aparentemente les pueda golpear esta regla de origen, van a tener que reinventarse. ¿Cómo se pueden reinventar? ¿Dónde está el área de oportunidad en esta regla? Bueno, me parece que justamente la oportunidad está en la proveeduría. Tenemos que lograr que haya proveeduría nacional. Proveeduría creada en México, que sea barata y que le ayude a estas empresas a comprar insumos baratos para que cumplan con la regla de origen. Ese va a ser el reto que me parece importante que deberán cumplir las armadoras. Vamos a la industria química. La industria química había resentido en muchas ocasiones pues ciertos puntos de desventaja que presentaba el Telecán. ¿Qué se estaba logrando ahorita? Este para mí es un logro, es un beneficio que va a tener la industria química. Pues ahora la regla de origen lo que dice es que se van a utilizar los procesos, se van a verificar los procesos con la finalidad de determinar si esos procesos hacen que la mercancía cumpla con la regla de origen. Entonces se están incursionando, se están metiendo en el TEMEC estos procesos que hacen que confieran origen a mercancías de la industria química. Hay que aprovecharlos. Esta es una gran área de oportunidad para la industria química, sobre todo porque muchos insumos los tenemos que importar. Entonces aprovechemos esos procesos que nos brinda el TEMEC para poderle conferir un origen y poder vender hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Qué más tenemos que hablar? De los electrónicos. Electrónicos. Principalmente se habla de televisiones aquí. ¿Alguien ha visto una televisión norteamericana en últimos años? Prácticamente yo les apuesto que en muchos aspectos tenemos nuestras televisiones en casa, son asiáticas. Ya prácticamente no existe la industria de televisiones en Norteamérica. ¿Qué se está buscando aquí? Bueno, pues lo cierto es que Estados Unidos lo que demanda de forma importante justamente esta clase de electrónicos. Pero pues no les gusta, obviamente, pues que todo venga de Asia. Entonces, ¿qué se está buscando aquí? Bueno, pues se revisaron las reglas de origen y se eliminaron reglas de origen que hablaban sobre ciertos productos electrónicos que ya no existen en el mercado. Entonces se eliminaron esas reglas de origen de productos que ya no están en el mercado y se enfocaron un poquito más al tema de televisiones y de, por ejemplo, también el tema de lavadoras, secadoras y algunos aparatos eléctricos que tenemos en casa. Bueno, aquí lo que está estableciendo el tratado es que se permite el famoso salto arancelario. Es decir, que un cierto número de insumos que no sean originarios de la región del TEMEC puedan dar ese salto al momento en que se fabrique o se termine de producir el bien final. Si hay ese salto arancelario, es posible calificar como originario de la región. Esta es un área de oportunidad otra vez para México. Tenemos que lograr que nuestros bienes, sobre todo los eléctricos y los electrónicos, den ese salto arancelario y sobre todo cumplan. ¿Será una tarea difícil? Sí, estoy seguro que va a ser una tarea difícil, sin embargo no imposible. Tenemos que buscar la manera de que los productos mexicanos, sobre todo porque aquí tenemos mucha industria de televisiones, aquí somos líderes en la fabricación de televisiones, pues siga produciendo e invadiendo el mercado norteamericano. ¿Qué más podemos decir? Mercancías textiles y del vestido. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con esta industria? Prácticamente México está desaparecido. Cuando empezamos el Telecán, la industria del textil y del vestido sufrió un impacto importante y prácticamente desapareció. En Estados Unidos lo que se está buscando es tratar de reactivar esta industria. Lo que se está pretendiendo es que nuevamente haya fabricación norteamericana de productos textiles y del vestido. ¿Qué se está haciendo para lograr esto? Bueno, pues se está partiendo de la regla hilo en adelante, que significa que se tiene que comprobar la manufactura de la prenda a partir de hilos originarios de la región. ¿Qué más? Un aspecto que considero muy relevante es que se está metiendo aquí el tema de productos folclóricos. ¿Por qué? ¿A quién está impulsando esto? ¿A quién quiere impulsar? Bueno, nosotros tenemos grandes artesanos textiles en México. Los indígenas fabrican productos textiles que están siendo muy valorados en el exterior. Lo que se pretende es impulsar
a que estos sectores tengan un alcance mucho mayor y puedan incursionar de forma más sencilla hacia el mercado de Estados Unidos y Canadá. En juegos y surtidos, lo que nos está diciendo, volvemos a los juegos y surtidos, ¿verdad? En juegos y surtidos nos dice que la cantidad de valor de contenido regional de la mercancía no puede ser menos del 10%. ¿De acuerdo? O sea, tiene que cumplirse esa regla de origen sobre bienes no originarios, que no puede ser mayor al 10%. En la regla de minimis, como lo mencionamos, se amplía de 7 a 10% y se mantienen los famosos TPLs. Estos TPLs son cupos que nos permiten importar mercancías textiles de otros países, de los cuales no forman parte de la región del TEMEC, y nos permiten utilizarlos para fabricar alguna prenda o algún material textil. Esto se mantiene, esto es muy benéfico. Esto realmente hay que explotarlo y sobre todo mantenerlo en consideración para el tema de mercancías textiles. Finalmente, uno de los aspectos que debemos tener que cuidar son las verificaciones. ¿Qué se está pretendiendo con el TEMEC? Pues se ha detectado que muchas mercancías se exportan hacia Estados Unidos o Canadá diciendo que son originarias, y lo cierto es que no son originarias. Entonces, se está estableciendo en el TEMEC unas verificaciones mucho más estrictas. De esta manera, el SAT pues va a estar con el ojo puesto sobre las empresas que fabrican textiles con la finalidad de verificar si efectivamente cumplen con la regla de origen. ¿Quién va a activar al SAT? Pues definitivamente va a ser Estados Unidos y Canadá quien esté impulsando, que estén revisando constantemente estas empresas. Entonces, mucho ojo a las empresas textileras y de prendas de vestir. En procedimientos de origen, pasemos entonces a cómo voy a cumplir. ¿Cómo voy a demostrar que mi mercancía es originaria de la región del TEMEC? Enfocado a registrar o a proteger realmente pues, inventos, invenciones, patentes, diseños industriales, marcas, y la gente en México empezó a hacer esos registros. Pero en realidad el cumplimiento que tenemos hoy en materia de registro y de protección a los intangibles y el valor que le estamos dando a nuestros intangibles, hoy las empresas mexicanas, pues la verdad es que no es lo suficiente. No estamos reconociendo que nuestros activos hoy, o lo que representa el tener y cuidar nuestros activos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y es bien importante lo que dice Miguel. O sea, no solamente es el decir, oigan, pues ahí van las nuevas reglamentaciones en cuanto a cumplimiento. Lo que ellos quieren es que los estándares de cumplimiento que tienen en Estados Unidos y que tienen en Canadá se mantengan en México, y que la seguridad jurídica que ellos tienen para sus usuarios en Estados Unidos y en Canadá, pues también lo otorguemos en México. Ese es el problema. El problema es que están buscando un nivel de cumplimiento que está acá, y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces durante estos 25 años de llegar a ese nivel de cumplimiento. ¿Cuál es otro reto que seguramente tenemos? Nosotros siempre somos reactivos, ¿no? ¿Qué nos pasó en el Telecán? Pues lo que nos pasó en el Telecán fue, nos dijeron 20,000 veces, ahí viene el lobo, tenemos que cuidar nuestras industrias, pero la industria juguetera sufrió consecuencias graves, ¿no? Y eso es un cúmulo de actividades que se dejaron de hacer, desde la protección al interior de nuestras organizaciones, desde la manera en la que estamos estructurados, y ahorita vamos a hablar del tema de anticorrupción, pero va para allá. O sea, cómo societariamente, cómo corporativamente organizamos a nuestras sociedades, y cómo nos aseguramos de que no se lleven a cabo hechos o conductas ilícitas. Y por eso vamos a hablar del tema de anticorrupción. Y luego el tercer tema que es muy importante es lo que decía Miguel, el e-commerce. Hoy, en un principio, y hace más de 25 años, hace 26 años, bueno, pues estamos hablando del comercio tal cual, ¿no? Comercio liso y llano. Bueno, pues ahora el comercio pues es digital, y entonces tenemos que estar preparados para un comercio digital. ¿Y qué significa estar preparados para un comercio digital? Que ahora las plataformas digitales son esenciales. El tener protegida la información, el almacenamiento de la información, el uso que le damos a la información y luego la entrega del producto, tiene que estar totalmente de la mano y tiene que llevar este ciclo para que fluya de una manera correcta, pero sobre todo segura para los usuarios y segura para las personas que llevan a cabo el comercio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué viene el cumplimiento? Y ustedes dicen, oye, pues si viene de un tratado de libre comercio entre estados. Perfecto, es entre estados, pero esos estados están asignando responsabilidades a
cada uno de los países integrantes, en este caso México, para que al interior de su estado y de su regulación modifiquen, acondicionen y lleven a cabo las mejoras necesarias para que en cuanto a regulación estemos cumpliendo con esos estándares. En México, como lo vamos a ver más adelante, se han hecho esfuerzos a partir del 2016 para acá y se han modificado mucho estos ordenamientos, ¿no? En temas de comercio digital, por ejemplo, en temas de comercio digital se modificó la ley de Profeco, incluso ya también el reglamento. Tenemos en nuestra legislación, en el Código de Comercio, un capítulo que habla precisamente de comercio electrónico. Hablamos de firmas electrónicas, que eso va a ser muy importante y que el tratado además lo destaca. O sea, dice, oye, ya no es necesario que los documentos vengan escritos de manera autógrafa, ahora lo puedes hacer a través de firmas electrónicas. Y en México, de pronto, todavía nos seguimos cuestionando si la firma electrónica, y no hablo de nosotros como empresas, sino empresas, legislación, autoridades, todavía seguimos cuestionando si la firma electrónica puede ser válida o no, o qué necesitamos tener para que una firma electrónica sea válida. Bueno, pues ahora estamos ya ante la necesidad, imperiosa necesidad, de revisar nuestra manera en cómo firmamos estos documentos y darle validez a la firma electrónica, ¿no? Evidentemente, ahora viene el tema de darle seguridad en el flujo de las mercancías. Y hay un punto interesantísimo y primordial para hacer esto, que es la protección de datos personales. Ahora todas las transacciones que se hagan de manera de comercio electrónico, pues evidentemente tienen un componente amplio y muy grande en materia de protección de datos personales. Si anteriormente veíamos que la protección de datos personales tenía que ser física, el archivo, el resguardo, el uso y el almacenamiento de datos tenía que ser de manera física, bueno, pues ahora lo tenemos que hacer de manera electrónica y de manera digital. ¿Esto a qué nos lleva? Pues evidentemente a autorregularnos. Y esta palabra quédensela y grábensela mucho, el autorregularnos, porque ese fue uno de los puntos que nos falló en el Telecán. En el Telecán esperamos a que el gobierno dijera cómo íbamos a tener que caminar. En el Telecán lo que pasó fue que esperamos a que el gobierno nos protegiera, y ahora, como estamos viendo y frente a este tratado y a las condiciones de este tratado, lo que nos están diciendo es: ustedes autorregúlense, ustedes asuman los controles y ustedes tienen que dar cumplimiento a esto, ¿no? Entonces, el tema de datos personales es un must, es un sí o sí que no puede faltar en nuestra organización, porque no solamente es el obligado a aquel ente que lleve a cabo comercio electrónico, sino también que preste servicios y que reciba información de personas o de connacionales que estén en estos países, ¿no? El tema de propiedad intelectual. En el tema de propiedad intelectual, ya nosotros en México en 2018 se hizo una modificación muy interesante a la ley de propiedad industrial y se generaron o se reconocieron las famosas marcas no tradicionales. ¿Cuáles son las marcas no tradicionales? Son aquellas que se pueden registrar, pero que están basadas en los sentidos. De esta manera, hoy en día se pueden registrar marcas sonoras, ¿no? Y cuando hablamos de marcas sonoras, quiere decir, si nosotros cerráramos los ojos y escuchamos el rugido de un león, por ejemplo, sabemos de inmediato a qué nos estamos refiriendo o a qué marca estamos haciendo referencia, ¿no? Hay otro registro de marcas que ahora tiene que ver con los olores. Y esto también es un dato público, por eso se lo digo, pero esto ya se registró en México. Recordarán alguna masita o alguna plastilina con la que los niños normalmente juegan, digo, creo que todo el mundo la reconoce, pero que tiene un aroma muy particular. No necesito decirles yo la marca de esa plastilina o de esa masita para reconocer qué marca es o qué producto vende, ¿no? Luego tenemos también el tema holográfico. ¿Qué es esto? Pues hologramas, el movimiento de los hologramas, que esto lo podemos encontrar en tarjetas de crédito o lo podemos encontrar en diversos productos, pero este es otro beneficio que tenemos. Y el último es el famosísimo trade dress, que es vestir a tu imagen corporativa de manera que lo haga, que sea indudable que tú estás en algún establecimiento o que estás vendiendo algún producto. Y nuevamente, si nos imaginamos estas tiendas, por ejemplo, que venden computadoras o venden productos eléctricos, o incluso las tiendas de café,
¿no? que vemos en cada esquina, pues sabemos que esas tiendas tienen un diseño, una estructura, incluso un olor, un aroma, que las hace ser identificables en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué les hablo de todo esto? Bueno, pues porque esta sí es una ventaja que tenemos en el Telecán, pero es una ventaja que además tenemos hace un par de años, y que si te fijas, si nos vamos a los registros del INPI, no lo estamos explotando. Y no necesitamos ser empresas mexicanas para tener y para darle uso a estas ventajas competitivas que ya tenemos, ¿no? Podemos ser subsidiarias, que incluso no lo estamos viendo, que incluso como parte de la administración de estas empresas que representamos a nuestras empresas como subsidiarias, no estamos viendo y no estamos atacando este nicho de oportunidad que desde luego, como platicaba yo de la importancia de los activos, pues desde luego lo hacen, le dan un valor muy importante a nuestros activos, ¿no? Y finalmente el tema de anticorrupción. Aquí hizo Miguel mucho énfasis en el tema de anticorrupción y tiene todo que ver. No, Estados Unidos pues no es que tampoco quiera hacer negocios con los tramposos, es que sabe que a lo mejor él puede hacer negocios con tramposos, ¿no? Entonces, como quiere que estemos en los mismos estándares de calidad, en el mismo nivel de cumplimiento, pues lo que está haciendo es, oigan, necesitamos asegurarnos, y ustedes, dos países que están conformando este Telecán, necesitamos asegurarnos que dentro de sus estados tengan la regulación y las sanciones correspondientes para asegurar que no va a haber un tema de cohecho en nuestra relación, porque esto evidentemente va a afectar al comercio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en México? ¿Qué ha pasado en México? Bueno, en México desde el 2016 se crea el Sistema Nacional de Anticorrupción. Oigan, pues sí, la verdad es que no ha tenido ni siquiera el recibimiento que se esperaba, ha estado lento. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la relación entre el gobierno con las empresas, ¿no? Pero lo que sí generó este Sistema Nacional Anticorrupción fue que se regularan y que se modificaran otros ordenamientos anexos, como por ejemplo los códigos penales o como el nacimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde lo que sucedió fue que se crea un apartado y se crea un delito para las personas morales. Esto es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que las personas morales pueden delinquir. Y ustedes dirían, oye, pues se puede delinquir, pero únicamente a través de los representantes o a través de los apoderados, ¿no? Pero lo cierto es que no. Lo que te dice la ley, lo que te dice estos ordenamientos penales, es que cualquier entidad, cualquier empresa que tenga un beneficio, que ese beneficio sea económico, derivado de actos ilícitos que pudieron haber cometido sus administradores, sus accionistas, sus apoderados o cualquier empleado que forme parte de la sociedad, y que no hubo un debido control de esos procesos y por lo tanto se cometió un ilícito, bueno, pues entonces la persona moral va a ser responsable de esto. ¿Y cómo va a ser responsable? Pues vienen desde multas, que son significativas. Viene el segundo tema, que es importantísimo, que es ya la prohibición para que participen en licitaciones públicas. Entonces, si somos una empresa que vivimos de participar en las licitaciones públicas y que esa es la razón de nuestro negocio, pues imagínense qué grave que no te dejen participar en licitaciones públicas. Y la tercera es la disolución anticipada de la sociedad, o sea, la muerte de la sociedad, ¿no? Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, sino Estados Unidos, Canadá y México, al ser parte de la Organización Internacional del Trabajo, están sujetos a derechos que la propia Organización Internacional tiene establecidos, derechos laborales que son elementales para los países. Y al ser parte de estos países de la Organización Internacional, es por lo cual en este tratado internacional tienen que establecerse esos derechos o esos principios laborales mínimos que establece la Organización Internacional. Y principalmente son 5 aspectos o 5 puntos a considerar. El primero de ellos es la libertad de asociación, el derecho al cumplimiento y al poder ejercitar las negociaciones colectivas, ese es el primer punto. El segundo es la eliminación de los derechos forzosos u obligatorios. El tercer punto es la eliminación del trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil. El cuarto es todas las condiciones laborales tienen que estar sujetas a condiciones óptimas como el salario, como la jornada de trabajo, como las prestaciones.
y por último, la no discriminación en el trabajo. Esos 5 puntos o esos 5 aspectos que vienen desde la organización internacional son los que se encuentran contemplados en el TMEC. Ahora, ¿qué fue lo que Estados Unidos planteó sobre la mesa y por qué hubo tanto debate en materia laboral? Si ustedes recuerdan, uno de los impedimentos para que se fuera firmado el TMEC era mucho el aspecto laboral, y después de la firma salió el acuerdo modificatorio, el protocolo modificatorio, donde se establecieron muchas cosas en materia laboral. Pero ¿cuál fue el tema fundamental? Bueno, el propio TMEC establece las medidas de protección para cumplir con estos derechos, y evidentemente Estados Unidos no creía o no cree en nosotros para dar cumplimiento a estos derechos que ya les establecía, estos puntos, por lo cual Estados Unidos está impulsando a que México, previo a la firma, pues realizara una reforma laboral, y fue la famosa reforma laboral que tuvimos el año pasado, que entró en vigor el 1 de mayo. Y en esta reforma laboral, sus 3 ejes van íntimamente ligados con estos temas que están establecidos en el TMEC, que es la libertad sindical, que es el tema de la discriminación a través de un protocolo de no discriminación, y por último es la renovación de la justicia laboral en México. Estos 3 aspectos, que fueron el eje central de la reforma, eran necesarios para que se pudiera dar cumplimiento a estas obligaciones, a estos derechos, que tienen establecidos en el TMEC. Pero no obstante, que ya se encuentran en papel y que ya se encuentran en leyes reglamentarias, pues Estados Unidos sigue desconfiando de que México realmente lleva a la práctica estas leyes que ya tenemos. Por lo cual, una de las condiciones que se establecían en el tratado eran las famosas inspecciones. No sé si recuerdan que este fue un tema muy polémico, porque Estados Unidos tenía la facultad de mandar a inspectores a los centros de trabajo directamente a verificar si se estaba dando cumplimiento con lo que se acordó en el TMEC. México no estuvo de acuerdo con esta disposición